¿Qué hecho histórico tan loco parece en el que estuvo involucrado un viajero en el tiempo? Si te gusta la teoría musical y la música clásica, escucha a don Carlo Gesualdo. Este tipo estaba haciendo cosas musicales que nadie consideraría hasta muchos cientos de años después. La tonalidad que utilizó en particular no se vio hasta el siglo XIX. Cosas absolutamente salvajes que son a la vez divertidas y hermosas de cantar. El complot de la bomba de julio. Alguien intentó asesinar a Hitler con una bomba en una maleta. Colocó la maleta al lado de Hitler y salió con la intención de detonarla. Alguien en la reunión movió la maleta para que quedara detrás de la pata de una mesa, lo que significó que la mesa absorbió la fuerza de la explosión y Hitler sobrevivió. Un hombre escribió un libro sobre un barco llamado Titán que chocó contra un iceberg exactamente en la misma zona del mar que el Titanic, que no era muy fuerte solo un par de años antes de que el Titanic se hundiera. Es mucho más profundo que eso. El libro fue escrito casi 15 años antes del hundimiento del Titanic, y en el libro, varias cosas que realmente sucedieron con el Titanic le sucedieron a Titán, incluyendo ubicación en el Atlántico Norte, 400 millas al este de Terranova. Viajar entre Nueva York y Inglaterra. Se cree que es insumergible debido a sus compartimentos estancos. Viajó a más de 22 nudos antes de chocar contra el iceberg. Ni siquiera tenía botes salvavidas suficientes para la mitad de sus 3.000 pasajeros. El tonelaje bruto fue de 45.000 toneladas y tenía casi 900 pies de largo. Hundido tras chocar con un iceberg en el lado de estribor. La mayoría de los pasajeros murieron. Es difícil para mí creer en los viajes en el tiempo, pero si tuviera que elegir a una persona en la historia que podría haber viajado en el tiempo, sería difícil no elegir a Morgan Robertson, el autor de Futility, o Derek del Titán. Sinceramente, si aprendes sobre física y cuando los físicos tenían sus teorías o incluso las probaron, entonces se siente como brujería. Casi todo se hizo en 1900-1920, o incluso, mucho, antes, y comenzamos a desarrollar las ideas o incluso a probarlas 100 años después. Muchos de ellos no pudieron probar nada porque estaban limitados por la tecnología de su época, pero aún tenían teorías que se demostraron muy tarde o incluso tarde después de su muerte. Muy interesante en mi opinión. Isaac Asimov predijo correctamente que la PC pasaría de estar detrás de los mainframes a ser tan pequeña y común que cabría en un reloj y luego regresaría a servidores altamente centralizados a los que podría conectarse utilizando una red de comunicación de alta velocidad. Esa historia del tipo que experimentó un ataque aéreo 11 años antes de que ocurriera. El periodista J. Bernard Hutton y el fotógrafo Joachim Brandt fueron enviados por un periódico alemán en 1932 a escribir un artículo sobre el astillero de Hamburgo. La visita transcurrió sin incidentes, hasta que empezaron a llover bombas sobre ellos. Hutton y Brandt se dieron cuenta de que estaban atrapados en medio de un ataque aéreo y salieron corriendo de allí, no sin antes tomar algunas fotografías. Cuando regresaron al centro de Hamburgo, nadie creyó su historia. Revelaron las fotografías que tomaron con la intención de demostrarles a todos que no estaban locos. De hecho, demostraron lo contrario, las fotografías no mostraban signos de un ataque aéreo. 11 años después, Hutton vivía en Londres cuando abrió un periódico y probablemente casi escupe el café sobre su escritorio. Había una historia sobre la Operación Gomorra, un ataque aéreo sobre Hamburgo. Las fotografías adjuntas eran exactamente iguales a lo que había experimentado en 1932. Algo muy similar a Internet, y sus efectos negativos, fue predicho por Ian Forster en su cuento The Machine Stops publicado en 1909. Dada la frecuencia con la que se menciona el asesinato de Francisco Fernando en Reddit, me sorprende que no sea el comentario principal aquí. El asesinato no fue la causa de la Primera Guerra Mundial. Fue simplemente la excusa que todos usaron para ir a la guerra, la chispa. La causa real fue la tensión que se había acumulado en toda Europa. Si Fernando nunca hubiera sido asesinado, la guerra habría comenzado un poco más tarde. Quizás unas horas más tarde, quizás un año después. André Carlsen hizo muchas ofertas sobre acciones elevadas y logró acertar en todas ellas, elevando su capital de 800.000 a varios millones. La SEC fue alertada de esto y lo arrestó. Antes de que pudiera ser juzgado, misteriosamente fue puesto en libertad bajo fianza y desapareció sin dejar rastro. Como esta noticia la dio un periódico satírico en 2003, no se tomó en serio. Años más tarde se descubrió que efectivamente alguien había hecho muchas acciones en 2003, pero no se conoce la biografía de dicho individuo.
Todo el asunto de Juana de Arco. Esta campesina que vivió entre 1412 y 1431 acaba de recibir algunas visiones religiosas que le decían que apoyara a Carlos VII y ayudara a Francia a recuperarse de la dominación inglesa casi al final de la Guerra de los 100 años. Luego el rey la envió como parte de un ejército de socorro, una cosa llevó a la otra y ella allanó el camino para la victoria de Francia. Ella era un genio oculto y te hace preguntarte que personas interesantes en todo el mundo y en todo el tiempo simplemente no fueron lo suficientemente ricas y afortunadas como para trascender en la historia. El asesinato del archiduque Francisco Fernando marcó el inicio de la Primera Guerra Mundial. La matrícula del automóvil en el que murió es 11-11-18. La fecha del armisticio que puso fin a la guerra fue el 11 de noviembre de 1918. Wernher von Braun, el tipo que no solo dirigió el equipo que construyó los primeros grandes misiles balísticos sino que también dirigió el desarrollo del cohete lunar Saturn V, escribió una novela sobre la colonización de Marte. En su historia, los marcianos se refieren a su líder político como Elon. Hoy parece probable que SpaceX de Elon Musk pueda ser realmente la primera compañía en iniciar un esfuerzo serio de colonización de Marte en los próximos 10 a 20 años. La reunión de planificación tanto del Canal de Panamá como de la Ópera de Sídney fue interrumpida por un hombre que les dijo que los medios tradicionales no funcionarían y les describió cómo debían construirse. Ambas interrupciones fueron ignoradas hasta que fallaron los medios tradicionales y ambas se completaron de la manera descrita por el interruptor. Un extraño salva la vida de un hombre con un gesto extraño justo antes del desastre. Esto ha sido todo por hoy, gente. Muchas gracias por ver el vídeo.